Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que yo les hablaba, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Una vez platicando con un médico, me gustó mucho una reflexión que me hacía y me decía: «Mire, padre, yo me dedico al tema de la salud y escucho con mucha frecuencia que la gente dice: mire, mientras haya salud, todo bien, porque la salud es lo más importante. O yo solo le pido a Dios que me dé salud, porque ya todo lo demás, pues como quiera». Así, ¿no? De hecho, yo creo que todos hemos escuchado esa expresión. Incluso yo mismo alguna vez pues la he sentido, ¿no? Que te dicen: «Mira, mientras estemos bien de salud». Y yo: bueno, sí. O de salud todos bien, pero no sé qué. Y él me decía: y yo no creo que la salud sea lo más importante. Yo creo que lo más importante es la paz». Y yo: «¿Cómo?». Y me dice: «Sí, yo he visto enfermos que no tienen paz y enfermos que sí tienen paz, sanos que no tienen paz y sanos que sí tienen paz. Y a final de cuentas, los que mejor sobrellevan todo son los que tienen más paz». Y dije: pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, tú puedes estar enfermo y ir llevando con mucha paz una enfermedad que tienes, dolorosa, incómoda, ¿no? Incierta, lo que tú quieras, pero las vas sobrellevando con paz. ¿De qué depende que tengamos paz o no tengamos paz? Pues definitivamente de qué tanta presencia de Dios hay en nuestra vida. Los discípulos estaban encerrados. No se animaban a dejar entrar a cualquiera. Y Jesús no dice: llegó Jesús, tocó la puerta, preguntaron quién es, y luego ya Jesús les, ¿no? Dios, Jesús, no. Se apareció en medio de ellos y trajo la paz. No siempre, en todas las situaciones de tu vida, Dios se va a anunciar, pero en todas las situaciones de tu vida, Dios está. Ahí es donde tendrás que encontrar tú la paz, en la certeza de saber: también Dios está aquí. Incluso cuando estés encerrado en una situación en la que digas: o sea, aquí no puede entrar Dios, ¿cómo va a ser? O sea, esto no puede tener Dios por ningún lado. E incluso ahí, Dios está presente. En medio de las tragedias, en medio de los pecados, en medio de las dificultades, ahí está Dios presente junto contigo, intentando que tengas paz y que la paz la pongas en la confianza en Él. Por eso les explica las Escrituras, y también esa es la otra parte en la que me quisiera fijar. Todo lo que le pasó a Cristo estaba dentro de un plan. Ya lo decía la ley de Moisés, ¿no? Y los profetas y los salmos ya hablaban de Él. Qué bonito cuando lo dice. Es más, toda la Escritura, a final de cuentas, nos va predisponiendo al encuentro con Cristo. Las cosas que le pasaron a Jesús no le pasaron por azar, no fue: ay, qué mala suerte tuvo Jesús, pobrecito, tan buena gente que era, y mira cómo le acabó yendo. No, ya todo estaba presupuestado. Ya todo tenía que suceder así. Y Cristo fue permitiendo que las cosas pasaran así. Sabía que así iban a pasar para que se cumplieran las Escrituras. Y a veces
qué necesidad tenemos de darnos cuenta que todo lo que va sucediendo en nuestra vida puede estar formando parte de un plan más amplio y más grande del amor de Dios. Cuando uno cree en Dios, cree de verdad, me refiero, y por lo tanto cree en las promesas de Dios como es la vida eterna, las cosas aquí de la tierra se viven bien distinto, bien distinto. Cuando yo creo en la vida eterna, si de verdad creo en la vida eterna, ¿a qué le voy a tener miedo? Es decir, claro que me da miedo el sufrimiento, claro que me da miedo la incertidumbre, y claro que me da miedo, somos humanos. Pero si yo realmente creo en la vida eterna, pues ese miedo se transforma un poco, ¿no? O sea, como que digo, bueno, no tengo miedo de quien puede matar el cuerpo, sino de quien puede hacer que mi alma se pierda. Pues sí, entonces a eso sí me cuido de no alejar mi corazón del amor de Dios. Y claro que también tendría miedo de alguien que me amenazara mi vida aquí en la tierra, pero en el fondo diría, bueno, pues qué tanto, o sea, qué tanto me puede arrancar el que piensa que me puede arrancar todo si no me puede arrancar más que la vida. Pero la vida eterna sigue siendo de Dios. O si pierdo un familiar, me tengo que despedir de algún familiar o de algún ser querido, pues claro que me duele, pero en el fondo sé que está dentro del plan más grande de amor de Dios. ¿No les pasó a ustedes cuando iban leyendo, no sé si leyeron Los Miserables, pero cuando tú vas leyendo Los Miserables, acuérdense que aquel libro salía por fascículos, ¿no? O sea, iba siendo publicado como si fuera una serie, cada semana o no sé cada cuánto salía un cachito y lo otro cachito y lo otro cachito y toda la gente lo iba leyendo como quien va siguiendo una novela. Por supuesto que cuando estás leyendo Los Miserables dices, pues con razón se llama así el título. O sea, les llueve sobre mojado, de mal van a peor continuamente. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿No? Y los personajes, y cómo la historia se hace compleja, y cómo les van pasando más cosas, y al final de cuentas, qué bonito termina el libro. Qué bonito termina la historia. Qué esperanzador final. Porque así es nuestra vida. Porque la historia se juzga hasta el final. ¿Cuántos papás, no? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos hermanos y hermanas? ¿Cuántos novios y novias? ¿Cuántos amigos y amigas no están realmente preocupados por alguien que quieren? Y entendemos la preocupación, y yo la entiendo, y yo mismo también estoy preocupado de repente por ver a algunas personas, pero ¿saben dónde pongo mi confianza? En el que está escribiendo el libro, en el que sabe en qué van a acabar todo el libro de nuestra vida, en que Dios siempre trabaja, en que Dios está constantemente, ¿no?, manifestando su voluntad, en que Dios ama a cada una de sus hijas y de sus hijos, en que Dios se va a encargar, en que Dios ya tomó acción, en que Dios ya se encarnó y cumplió la promesa. En eso pongo yo mi mirada. Y ahí encuentro paz, en saber que por encima de todos los vaivenes y por encima de todas las dificultades y por encima de todas las cosas, sigue estando el plan amoroso de Dios que se va a cumplir en nuestra vida. Que tengan ustedes un excelente domingo, vayan a misa y además pórtense muy bien. Bye bye.